Muy buenas tardes, yo soy Alfonso Reyes y yo les voy a dar una pequeña reseña histórica de lo que fue Grecia. Comenzó en la isla de Creta, que empezó en el año 3000 a.C., teniendo un total dominio sobre el mar Egeo. La cúspide de Creta comenzó en el año 2500 a.C. Civilización micénica. En el año 1400 a.C., los pobladores de la isla de Grecia invadieron la isla de Creta y la conquistaron. Se combinaron hasta formar la cultura micénica, llamada así por la ciudad de Micene, que era el lugar más rico y poderoso en la época. Las polis, o ciudades. Las polis más importantes para esa época era la polis de Atenas, ya que inventó la democracia, que era un invento novedoso y muy importante para esa época. Y la polis de Esparta, que era como se podría decir que era la defensa de lo que era Grecia, y eran guerreros implacables. Cultura griega. Los griegos desarrollaron su cultura en varias ramas: la literatura, la matemática, la física y la filosofía. A continuación se les va a explicar las artes y los puntos ya mencionados. Religión. Era politeísta y antropomórfica. Los dioses vivían, sentían y se relacionaban con las familias humanas, pero eran inmortales. Residían en el monte Olimpo y ellos creían que bajaban solo para relacionarse con los humanos. La religión estaba constituida por mitos que se creían por los humanos y el mundo. Algunos dioses eran Zeus, Atenas, Hades, Apolo, Afrodita, Hermes, Poseidón, Cronos y Artemisa. También estaban los semidioses, que estos eran inmortales y se creaban cuando un dios y un semidios se... Ay, ya, me equivoqué. Escultura. Periodo arcaico. Predominaron atletas desnudos, que eran curos, y la mujer vestida hasta los pies, que eran cores, sin movimiento. Periodo clásico. Predominaron imágenes sonrientes y naturalistas, y sinuosas. Periodo helenístico. Fue grandioso. Apareció la representación de expresividad y movimiento. Arquitectura. Se desarrollaron dos estilos fundamentales de construcciones: el dórico y el jónico. El corintio fue más tarde. Se desarrollaron los dos estilos en templos. Poesía. Anacreonte y Píndaro se destacaron en la poesía lírica. Teatro. El teatro se destacó en dos géneros: la tragedia y la comedia. Filosofía. En la filosofía se plantearon una explicación racional del universo. Entre algunos filósofos encontramos a Anaximandro, Heráclito, Platón, Aristóteles y Sócrates, que buscaron una explicación de la naturaleza. Empezaron a pensar sobre la existencia de los elementos. Fueron Sócrates y Platón quienes reflexionaron sobre el ser humano, y Aristóteles aplicó su pensamiento a todos los saberes. En el periodo helenístico aparecieron nuevas orientaciones de la filosofía, como el desarrollo de la ciencia. La economía. La economía se denominaba al cultivo del olivo, uvas, trigo, los cuales se exportaban, hasta que llegó un momento que el Estado necesitaba más. El impuesto. El impuesto era importante, ya que existía un impuesto llamado eifora, lo cual consistía en cobrarle a los ricos altos impuestos o hacer obras públicas. Organización política. En la cúspide de la pirámide estaba el rey. Era el que dirigía la política. Era elegido entre nobles. Luego del rey venían los gens. Eran los más ricos. Tenían tierras, poder militar y poder político. Luego de los gens venía el campesinado. Era la clase que hacía las actividades agropecuarias, y entre ellos se encontraban artesanos, entre otra clase de hombres. Luego venían los esclavos, que eran los hombres sin derechos. Como a menudo sucede, la causa inmediata de la conflagración fue fortuita. Discordias entre Corciro y su metrópoli, Corinto,
Esta era aliada de Esparta y por lo tanto los corciros recurrieron a Atenas. Y no muy lejana estaba la guerra de Roma, lo cual llevó a su perdición.